Hola, buenas tardes. Bienvenido a la videoconferencia PA3 con el tema de contaminación de agua y contaminación del aire. Específicamente vamos a ver un tema de contaminación del agua, pero podemos bien platicar el tema de contaminación del aire y más específico aquí en el área metropolitana de Monterrey. Permítame para compartir una presentación. Es una presentación sobre ingeniería sanitaria, pero referente a lo que es el tratamiento de las aguas, ya sea residuales o aguas para potabilizar. El sistema de saneamiento, en forma general, el sistema de saneamiento, el agua residual se va al alcantarillado sanitario, a un sitio de tratamiento, posteriormente regresa a la naturaleza, o sea, los ríos, arroyos. Estos se potabilizan y hay una conducción para su distribución y utilización. No siempre tiene que ser así, pero más o menos. Imaginemos aquí en el área metropolitana de Monterrey. Hay diferentes plantas de tratamiento en los diferentes municipios. Hay en Santa Catarina, hay en Apodaca, hay en San Nicolás, Monterrey, creo que es también. Sí, todavía en Monterrey, ahí está la planta de tratamiento de Pemex. Está la de Dulce Nombre. Hay una, creo que hay una en Cadereyta. Hablo de plantas de potabilizado, de tratamiento de aguas residuales. Está la planta norte, está la de San Nicolás también, etcétera. Entonces, esas captan el agua residual del sistema alcantarillado del área metropolitana y se hace un tratamiento y conforme al tratamiento se da el cumplimiento a las normas estipuladas sobre disposición de aguas residuales hacia un cuerpo de agua. Cumpliendo la norma no hay ningún problema. Posteriormente en ese sentido, pues el tratamiento de los lodos activados. Muy bien. Y en cuanto al tratamiento para la potabilización, normalmente se toma agua de las presas. Cuando es agua de las presas o de los arroyos, se le da un tratamiento para eliminar todo lo que son las partículas disueltas y luego se le da un tratamiento, esto incluye floculación, coagulación, y luego al final un tratamiento con cloruro, perdón, eh, este, con cloro en unas 6 partes por millón o algo así, para que pueda llegar potable a la ciudad. Las aguas que provienen del subsuelo, bueno, normalmente se le da un tratamiento directo de cloro, sobre todo, por ejemplo, el socavón de San Francisco, es agua que va directamente
a la red de distribución. Nada más la flora, es todo. Y así. El saneamiento ambiental. El objetivo fundamental del saneamiento es garantizar la protección sanitaria, proteger el medio ambiente, reutilizar las aguas, asegurar el mejor servicio de los usuarios. A finales del siglo han ido creciendo serios problemas ambientales en el mundo. La contaminación del ambiente es un problema provocado por el desarrollo, crecimiento poblacional, la demanda de recursos y servicios, el avance de la tecnología sin tomar en consideración el medio que nos rodea. En este sentido de tratamientos y el crecimiento de las poblaciones, bueno, se ve aquí en el área metropolitana, cuando originalmente los, el sistema de alcantarillado es rebasada su capacidad por el crecimiento de poblaciones aledañas que van incrementando el gasto de aguas residuales que no estaba contemplado originalmente, perdón, es que no está contemplado originalmente. Además, técnicamente algunos fraccionamientos pueden estar por debajo del nivel del sistema de captación del agua residual, del sistema alcantarillado, y no puede, digamos así, en una zona baja o una zona alta, pues conectarlo. Lo que se hace es colocar una bomba, perdón, una bomba, subir y conectarlo al sistema de drenaje en ese sentido. Hay unas colonias privadas que tienen una pequeña planta de tratamiento y luego posteriormente ya una vez tratada esa agua va a dar un arroyo. Claro está que la calidad de esa agua cumple con la norma, perdón, cumple con la norma oficial. A veces ocurre que ya sea que se descomponga, se sature o se vaya en energía eléctrica y esta pequeña planta de tratamiento portátil ya no hace el trabajo correspondiente y descarga lo que es así el agua residual sin tratamiento. Y normalmente, bueno, como hay emisiones de malos olores, prácticamente los vecinos denuncian fácilmente o inmediatamente esta situación. Dice, el desarrollo no puede detenerse, sin embargo, es necesario que exista un balance entre el desarrollo y el medio ambiente. Tenemos el ejemplo de la ciudad de Monterrey, el área metropolitana, que en 1970 y tantos éramos más de 1 millón de habitantes. Se esperaba que para el 2000 fuéramos 3 y actualmente estamos en los 6 millones. ¿Cuál es la problemática? No es lo mismo tratar el agua residual de 1 millón de personas que el de 6 millones. Tiene que ir creciendo la infraestructura, tanto en el sistema de alcantarillado como en las plantas de tratamiento para aguas residuales. No puede quedarse atrás en ese sentido con el desarrollo de las personas. Entonces tenemos que darle importancia a lo que es el ambiente, a reciclar el agua, a reutilizarla y a tratar de utilizar lo menos posible en un momento dado. En nuestras actividades diarias, por ejemplo, tenemos, si nosotros utilizamos el agua a corriente para lavar el carro, bueno, pues dejarlo de usar y para utilizar una tina de 18 litros. Si bañarnos nos tardamos hora y media, pues tardarnos 20 minutos. Y de esa forma, entre muchas otras, se va ahorrando agua. Por lo tanto, la captación de agua
plantas de tratamiento será menor. El agua es una necesidad básica y primordial para la vida, pero puede ser portadora de sufrimiento y muerte por un mal manejo. La disponibilidad de agua limpia crea un medio ambiente higiénico y evita la propagación de enfermedades. Aquí es donde se estipula el cloro para desinfectar. Pero pues muchas veces en nuestra misma casa, al interior de nuestra casa, el sistema de tubería para la distribución de agua potable o en el área de almacenamiento, llámese tinaco, cisterna, contenedores, etcétera, pudiera causar una contaminación a esa agua que en un momento dado, tal vez si no la ingerimos porque la utilizamos para los sanitarios, para trapear o para regar las plantas, entonces, si alguna persona lo ingiere por alguna situación, pues, ¿no? Puede causar alguna enfermedad. Dice, el número de grifos o llaves por cada 1000 personas es el mejor indicador de la situación sanitaria en un país que el número de camas de hospital. Doctor Mahler. Aquí la situación es, mientras más higiene, más agua haya para la higiene de la población, menos enfermedades va a haber. Pero si no se tiene agua, puede haber mucho problema de saneamiento, por lo tanto de enfermedades. ¿Cuáles serían algunas medidas de control de la contaminación? Bueno, proteger el medio ambiente es una parte esencial del proceso de desarrollo y este debe ser sostenible. Para poder controlar la descarga de contaminantes que provienen de industrias y el comercio se establecen normas, ya se han establecido. Hay que darle seguimiento, vigilancia y seguimiento. Uno de los problemas de contaminación más relevantes son las descargas industriales sin ningún tipo de tratamiento. Por otra parte, la aplicación inapropiada de fertilizantes, pesticidas y herbicidas en la agricultura intensiva, así como los desperdicios animales de la pecuaria, son fuentes de contaminación de agua. Vamos por parte. Por ejemplo, en el área metropolitana hay descargas de aguas residuales de las empresas. Si hay un sistema de alcantarillado, por lógica tendrían que tener esa captación de agua, pero muchas veces por una u otra cosa no se conectan y la descarga va directo. Tocó hace muchos años este, una curtiduría cuando tenía emisiones de aguas residuales hacia el mm, río Santa Catarina. Y el dueño pensaba que con colocar una especie de canaletas, con eso bastaba para evitar la contaminación hacia el río. La cuestión de fertilizantes, pesticidas y herbicidas, hay dos opciones. Uno por escorrentía superficial. Cuando llueve, se va a la escorrentía, se va a pequeños arroyos, luego a estos arroyos a otras partes y que llevan ese tipo de contaminación. La otra es por infiltración o lixiviación. Es el proceso de los líquidos que pasan a través del suelo y puede llegar a un manto freático, que es agua, y que pudiera contaminarse. Dice, el control de las descargas procedentes de industrias y comercio se controlan con las leyes, con la inspección, seguimiento y todo eso. Pero los desperdicios peligrosos que provienen del hogar depende de cada uno de nosotros. Debe evitarse descargar desperdicios peligrosos y basura al sistema alcantarillado para que el tratamiento de agua sea más efectivo, menos costoso y se ahorrará más dinero. La persona no ahorra dinero, lo que ahorra es el tratamiento del estado en un momento dado. Ahora, ¿qué tipo de residuos peligrosos podemos nosotros descargar en la casa habitación?
Bueno, a veces sucede que cuando pintas, todos los residuos de la pintura o las pinturas para limpiar las brochas a veces no se tiran, no son adecuadamente bien almacenados temporalmente para su disposición final, sino que simple y sencillamente se lavan indirectamente o directamente en el lavadero y van descargando ahí todas las partículas de pintura, de aceite o de algún otro material, grasa, etcétera. Y si que son aguas residuales, resultan del uso del agua por el hombre tanto potable como en su estado natural. Las aguas usadas contienen materiales compuestos o microorganismos que la contaminan, convirtiéndolas en inadecuadas para ser reutilizadas o vertidas a cualquier hídrico sin antes tener un tratamiento. Agua residual es un agua que ha recibido su uso cuya calidad ha sido degradada por la incorporación de agentes contaminantes, alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario. Ahí es como se ve. Las descargas, digo, el sistema de alcantarillado trabaja a base de gravedad, es decir, no hay presión. Por lo tanto, la red tiende a ser de un lugar más alto a un lugar más bajo, para que sea efectiva su transporte del agua residual. Uso de las aguas, bueno, podemos ver la gráfica que se usa para el aseo personal, a lavarse las manos, se utiliza en la presa para almacenar agua potable, los alimentos, se usa en el tractor y en los barcos para el sistema de enfriamiento. Muy bien. Componentes de las aguas residuales. Las urbanas están compuestas por las aguas procedentes del alcantarillado municipal, de las industrias y de las aguas de lluvia, que son recogidas por el alcantarillado, pero es un alcantarillado pluvial. No tiene nada que ver con el alcantarillado sanitario. Son dos entes diferentes. Características de las aguas residuales. Características físicas: sólidos, materias sedimentables, olor, temperatura, color, turbiedad. Químicas: DQO, pH, compuestos tóxicos, metales y gases. Y de los biológicos son bacterias, algas, hongos y virus. Mm. Compuestos químicos DQO, DBO, pH, compuestos tóxicos, metales, gases. Los biológicos nomás son bacterias, algas, hongos, virus. Y los físicos o condiciones características físicas son sólidos, materias sedimentables, olor, temperatura, color y turbiedad. Demanda bioquímica de oxígeno. Cantidad de oxígeno requerida para la oxidación aeróbica biológica de los sólidos orgánicos del agua. Lodos activados se le conoce así en las plantas de tratamiento. DQO, demanda química de oxígeno. Cantidad de oxígeno requerida para oxidar a la materia, sea orgánica o no. Biodegradable. Demanda química de oxígeno. Cantidad de oxígeno requerida para oxidar a la materia, sea orgánica o no biodegradable. Oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno libre en el agua necesario para mantener vivas las bacterias. Lodos es el material sólido que sedimenta en el fondo
de tanques sépticos o en los decantadores de plantas de tratamiento. Este lodo en un principio se consideraba como residuo peligroso, pero ya se arregló para que pudiera considerarse no peligroso y así poderse disponer en CIMEPRODE. Hay unas plantas de tratamiento de lodos que lo tratan de secar lo más posible para eliminar el agua y se pesa mucho menos. Material inorgánico originado o derivado de material no orgánico o no vivo. Material orgánico. Sustancias derivadas de material orgánico vivo, también relativo a compuestos que contienen carbono. Sólidos suspendidos. Son los sólidos orgánicos y minerales contenidos en el agua. Sólidos sedimentables. Es la cantidad de sólidos que sedimentan en un cilindro de 1 litro de volumen. Sulfuro de hidrógeno. Gas inflamable, tóxico, incoloro, con mal olor, parecido a huevos revueltos. Sulfuro de hidrógeno. Sólidos orgánicos, sólidos inorgánicos. ¿Cuáles son los sólidos orgánicos? Material animal y vegetal. Putrescibles y se descomponen. Sólidos inorgánicos, material inerte, arena y tierra, no putrescibles y no se descomponen. Grupo biológico, organismo y enfermedades que podrían causar estando es el virus del poliovirus, la poliomielitis, hepatitis A, hepatitis, ecovirus, fiebre y diarrea y rotavirus gastroenteritis. Dolor estomacal más infección. Bacterias. Vibrio colae es el cólera. Salmonella tifi es el tifus. Salmonella paratifi, las paratíficas. Otras salmonelas, gastroenteritis es lo que causa. Shigella sp, disentería basilar. Leptospira sp, fiebre. Entamoeba histolítica, abscesos hepáticos, disentería, AMED. Giardia lambia, diarrea. ¿Qué dice? Bacterium coli, diarrea. Son algunos microorganismos que pueden causar enfermedades. Ahora vamos a ver los impactos generados de acuerdo al contaminante y su efecto. Bien. Materia orgánica biodegradable. Desoxigenación del agua, muerte de peces, olores desagradables. Se vuelve fermentativo sin presencia de oxígeno. Muy bien. Materia suspendida. Deposición en los lechos de los ríos. Si es materia orgánica, se descompone y flota mediante el empuje de los gases, cubre el fondo e interfiere con la reproducción de los peces o transforma la cadena. Sustancia corrosiva, cianuros, metales, fenoles, etc. Extinción de peces y vida acuática. Destrucción de bacterias y por lo tanto interrupción de la autopurificación. Luego están los microorganismos patógenos. Las aguas residuales pueden transportar organismos patógenos, los residuos de curtiembres, anthrax. Y muchos más que puede haber en ese sentido. Dice, sustancia que causa turbidez, temperatura, color, olor, etc. El incremento de temperatura afecta a los peces. El color, el olor y la turbidez hacen estéticamente inaceptable el agua para el público.
Alguna vez, no sé si se acuerdan que antes de un cambio administrativo del gobierno del estado, el Paseo Santa Lucía amanecía verde, a todo verde, y que iba a ser muy difícil su tratamiento siempre y cuando, bueno, pues se utilicen los compuestos necesarios y los tiempos que se deben y vuelve a la vida. Y así lo hicieron. Después de varios meses ya el Paseo Santa Lucía ya no lo hacía verde. Constituyentes minerales incrementan la dureza, limitan los usos industriales sin tratar, especial, incrementan el número de mm, sólidos disueltos a nivel de perjudiciales para los peces o la vegetación. Alcantarillado. El sistema de alcantarillado está formado por las tuberías de recolección que conducen aguas residuales a una planta de tratamiento, donde a través de un proceso el agua usada de la comunidad es tratada para devolverla al medio ambiente sin causarle daños. Muchos de los problemas que se tienen en el área metropolitana de Monterrey es que es la avería y posterior fuga de aguas residuales por el daño que se le hace o se hacen en en la tubería de los alcantarillados. Contenidos dañinos al alcantarillado, ácidos volátiles, tiene un pH menor a 6.5 y lejías, es fuerte, alcalino, tiene un pH de 8.5. Sales en concentraciones importantes, materiales muy tóxicos, aceites y grasas, gases peligrosos y explosivos, bacterias, nauseabundas, gérmenes infecciosos, materia flotante y materia de decantación gruesa, materiales radioactivos y temperatura alta. Todos estos pueden contener los daños a la alcantarilla. Por eso mucha gente no se aventura a checar eso. Pero déjame les digo un secreto. Si ustedes ven un sistema de alcantarillado, un pozo de visita que le llaman, y no ven absolutamente nada de insectos, ya sea cucarachos, o sea, fauna nociva. Si no ven nada, no se vayan a meter. Quiere decir que esa parte no tiene oxígeno y por lo tanto pueden fallecer, al menos que tengan su equipo de oxígeno y todo eso. Pero eso es la experiencia de una persona que hacía ese tipo de muestreos, hacía muestreos en el alcantarillado, muestreos de aguas residuales para el cumplimiento de las normas y me comentó eso en un momento dado. Y sí, pues tiene razón. Si no hay vida ahí es porque no hay oxígeno. Claro, sabemos que algunos microorganismos no necesitan el oxígeno para sobrevivir, pero en este caso nada más están los microorganismos que están dentro del sistema alcantarillado. Muy bien. ¿Cuál es el proceso de tratamiento? Puede variar dependiendo del tipo de agua, dependiendo de la dureza y las concentraciones. Dice, el propósito de las plantas de tratamiento de aguas residuales es imitar el proceso natural de autopurificación de las aguas, removiendo la mayor parte de los sólidos suspendidos, que es el tratamiento primario, la DBO, que es el tratamiento secundario, que es la demanda bioquímica de oxígeno, y patógenos y menos de la mitad del nitrógeno y fósforo, para un tratamiento terciario. Este es un pequeño bosquejo que les muestro para que vean lo que es el agua residual y su tratamiento. Y se empieza con un pretratamiento. Muchas veces tienen un tanque igualador. ¿Para qué tienen un tanque igualador? Para que sean las condiciones similares el agua que va a tratar. En algunas plantas de tratamiento son, mm, ¿cuánto será? En 500 metros cúbicos o 50 metros cúbicos. No recuerdo, pero son metros cúbicos, son 1000, ser como 500 metros cúbicos. Pero bueno, la cuestión es que este tanque igualador, primero llega todo el agua ahí y las condiciones del agua se homogenizan en el sentido que los contaminantes serán los mismos
en uno o en otro. ¿Por qué es importante? Porque para el tratamiento de las aguas residuales es mejor tener propiamente las características ya estudiado para saber cómo se va a hacer el tratamiento. Luego hay un pretratamiento donde se desbasta o físicamente separan los sólidos suspendidos, digo, los sólidos disueltos totales o los más grandes por medio de una rejilla, etcétera. Luego hay un tratamiento primario donde se obtienen lodos junto con el secundario. Y entonces al último está el tratamiento de agua tratada que solamente deben de agregar cloro. Y el tratamiento 2, bueno, ok, vamos a ver. El tratamiento 1 entonces es algo físico y químico. Aplican un coagulante y un floculante para que pueda asentar todo en el fondo. Luego hay un tratamiento secundario que es la de los lodos activados, es la degradación de toda la materia orgánica por bacterias, virus, hongos, digo, perdón, bacterias, hongos, ¿qué más? No sé qué más. Pero bueno, empieza el tratamiento, en especial las bacterias. Luego, posteriormente, de los lodos activados están los tanques de clarificación, donde se retira todo lo que se generó de los lodos. Se va retirando poco a poco para que queden los tanques clarificadores. Y una vez que ya están bien clarificados, se le agrega cloro, partes por millón, para que luego se vierta hacia lo que es el arroyo o un cuerpo de agua. Porque acuérdense que es un tratamiento de agua residual. Va a ser muy difícil hacer un tratamiento, se puede hacer, pero va a ser muy difícil, muy costoso, un tratamiento de agua residual para una potabilización. Muy bien. Los procesos de tratamiento, como les digo, los contaminantes contenidos en el agua residual pueden eliminarse mediante procesos físicos, químicos y biológicos, o los tres juntos. Físicos. Utilizan la fuerza física, gravedad, ejemplos, el desbaste, floculación, sedimentación, filtración, eh, este, etcétera. Bueno, el tratamiento químico es la adición de productos químicos, ejemplo, precipitación química, absorción, desinfección, coagulación, etcétera. Y los biológicos es la actividad biológica, ejemplo, lodos activados, digestión, biofiltración, etcétera. Hay unas plantas de tratamiento que son naturales y son en forma, utilizan bambús u otras plantas que con las raíces van limpiando, van descontaminando el agua. Pero esa es otra situación. Registro el método de tratamiento, pretratamiento, tratamiento primario, el tratamiento secundario, les digo, ya. Ahí va a avanzar el espesamiento o clarificación, igual que la flotación. Hay una digestión en ese sentido y se me hace un tratamiento muy específico. Luego ya propiamente de los lados activados está el espesamiento, flotación, la digestión y deshidratación. Este tipo de tratamiento no es general, es particular. De hecho, se requieren hacer análisis en cuanto a cantidad recibida, calidad del agua, etcétera, para poder ir implementando los equipos específicos y especiales para esa situación. Dice, importancia de las bacterias en las aguas usadas. Aunque hay bacterias patógenas que producen enfermedades a los humanos, un grupo de ellas realizan una importante labor en el tratamiento de las aguas, pues ayudan en el proceso de tratamiento a degradar los sólidos orgánicos disueltos en el agua. Definiciones. Aerobio. Vivir o ocurrir en presencia de oxígeno. Aereación.
Proceso de exposición a la circulación de aire. Descomposición. Proceso en el cual materiales orgánicos complejos son llevados a elementos inorgánicos simples. La materia orgánica, bueno, pues atacado o lo utilizan las bacterias, hongos y protozoos para degradarla y así tener sus propios alimentos. Luego está muy pequeño para poder leer. Permítame tantito, lo voy a agrandar un poquito. No, ya cometí el error. Perdón, déjenme buscar otra vez. Que me interesa que vean esto. Ahora sí. DBO aguas residuales 100% dice proliferación de bacterias aerobias heterotróficas. Hay una emisión de gas, de dióxido de carbono, agua, nitrato, 25%. Dice energía de los metabolismos. Energía metabolismo. Biosíntesis, metabolismo, microorganismos nuevos, nuevas células sólidas, sólidas 63%. DBO, desagüe tratado al 10%. Mecanismo de remoción de DBO, referencial y redondeado. Muy bien. Continuamos con las definiciones. Dice, efluentes del tratamiento en el manejo de aguas residuales es el caudal que sale de la última unidad de tratamiento. Influentes de tratamiento se refiere al caudal que ingresa a la primera unidad de tratamiento. Cuerpo receptor donde se vierten las aguas residuales. Pues un arroyo, un río, una laguna, etcétera. O en un simple terreno. Filtración. Proceso de paso de un líquido o gas a través de artículos o masas porosas, papel membrana, arena, etcétera, para separar las materias en suspensión. Floculación. Proceso de formación de agregados o partículas de masa compuestos en forma de nube o precipitado. Ahí en cuestión de floculación, pues se establece el momento que es para ir agregando las materias y luego está el sedimentador para que se asiente y se puede trabajar muy bien las bacterias en ese sentido. Dice, microorganismos son organismos muy pequeños como para ser observados a simple vista, incluyen bacterias, protozoos, virus, ¿no? Y nada más. Y en el sistema de tratamiento, el conjunto de operaciones y procesos físicos, químicos y biológicos cuya finalidad es depurar la calidad del agua. Está la ley 64, bueno, aquí son otras leyes. Ya se ha modificado mucho en este sentido la legislación en materia de contaminación de agua. Bueno, las leyes en México pues tienen sus políticas de la conservación, protección, mejoramiento y restauración de las aguas
dulces. Dice, el medio ambiente y recursos naturales asegurando su uso sostenible, declarándolos de interés nacional. Bueno, hay una responsabilidad de todos en este sentido. Y en este sentido debemos de tratar de reducir o verter lo menos posible de agua residual al sistema de alcantarillado, es decir, utilizar menos agua para todas las actividades que se realizan. De esa forma podemos ver un cambio en el consumo de agua, lo que consumen unos contra los que consumen otros. Y en cuanto a la disposición del agua residual, igualmente. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer al respecto. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Muy amables. Espero que lo puedan ver también en la plataforma. El video se va a grabar y se va a subir un link para que puedan verlo en un momento dado. Muchas gracias, muy amables. Hasta luego.